Me llamo Kale. Me gradué de la universidad hace 5 años, pero empecé a vivir sola mucho antes, desde que comencé la universidad. Esto fue por culpa de mi padre, quien siempre fue una persona extraña y difícil. Yo fui su primera hija, pero él esperaba un niño. Cuando nací y resulté ser niña, no intentó ocultar su decepción y, a menudo, era duro con mi madre. Mientras crecía, mi padre nunca me aceptó como su hija. Rara vez me mostró amor o afecto. No tengo recuerdos felices de él durante mi infancia. Solo sus miradas frías y palabras hirientes que me hacían sentir no deseada. Mi madre, sin embargo, fue mi protectora. Me dio todo su amor e intentó llenar el rol de ambos padres. Gracias a ella, pude soportar el trato de mi padre. 6 años después, nació mi hermanita, Emory. Mi padre volvió a decepcionarse porque tampoco fue un niño, pero algo cambió. Empezó a adorar a Emory y la trataba completamente diferente a mí. Mientras me ignoraba, a ella la llenaba de elogios y cariño, diciéndole que era adorable y presumiéndola como si fuera una muñequita. Mientras tanto, suspiraba y murmuraba con desaprobación cada vez que hablaba de mí. Mi madre intentaba consolarme diciendo, Kale es diferente de Emory, pero tú también eres muy especial y linda. Sin embargo, sus palabras no podían reparar mi confianza rota. Cuando llegó el momento de entrar a la universidad, decidí irme de casa. Amaba a mi madre con todo mi corazón, pero no podía soportar seguir bajo el mismo techo que mi padre, quien actuaba como si no existiera. A regañadientes, pagó mi cuota de inscripción, pero se negó a cubrir mi matrícula o gastos de vida, diciendo que cualquier dinero extra sería para Emory. Trabajé duro para mantenerme con becas y trabajos de medio tiempo. Mis años universitarios fueron difíciles, llenos de estudios y trabajo, sin tiempo para divertirme o disfrutar momentos despreocupados. También tenía poco contacto con mi familia. Mi madre me llamaba de vez en cuando para saber de mí, pero mi padre y Emory nunca me buscaron, y yo tampoco intentaba contactarlos. Después de graduarme, mi prioridad principal fue encontrar un empleo con buen salario. Necesitaba pagar la mitad de mi beca y sabía, gracias a mi experiencia trabajando, lo importante que era el dinero. Con una recomendación de un profesor senior y mi determinación durante las entrevistas, conseguí mi trabajo soñado en una firma de consultoría global. Cuando obtuve mi primer trabajo, mi madre se sintió feliz como si fuera su propio logro, pero mi padre y Emory no mostraron ninguna reacción. Pensé que estaba preparada para su indiferencia, pero aún así me dejó sintiéndome sola y vacía. Alcanzar un estado de desapego emocional no fue tan fácil como esperaba. Para lidiar con estos sentimientos, me volqué por completo en el trabajo cuando ingresé a la empresa. Necesitaba un escape para mi frustración, y esa determinación me ayudó a destacar. Aprendí mi trabajo más rápido que mis compañeros y, con la guía de mis superiores, impresioné a clientes importantes y aseguré contratos a largo plazo. Mi carrera prosperó, ascendí en la jerarquía, gané un salario más alto y me convertí en una líder de confianza, manejando múltiples proyectos. 5 años después, en este periodo exitoso de mi vida, recibí una llamada inesperada de mi padre. No había tenido noticias suyas en años. Dijo, tu madre tuvo un accidente y está paralizada de un lado. Quiero que vengas a casa para cuidarla. Seguramente solo estás perdiendo el tiempo, así que te voy a dar algo útil que hacer. Me quedé en shock, no solo por la condición de mi madre, sino también por la suposición de mi padre de que yo estaba desempleada e inútil. No tenía idea de mis logros profesionales. Sin embargo, mi preocupación por mi madre fue más fuerte que mi enojo. Decidí inmediatamente ayudarla, a pesar de no querer volver a la casa que había dejado años atrás. Afortunadamente, mi empresa era progresista y permitía el trabajo remoto. Solicité teletrabajo y me lo aprobaron. Decidí mantener mi apartamento, aunque me parecía un gasto innecesario mientras vivía en otro lugar. En caso de que lo necesitara más adelante, solo llevé lo esencial y regresé a la casa familiar después de 9 años. La condición de mi madre era peor de lo que había imaginado. Estaba paralizada de un lado y no podía caminar por sí sola. Afortunadamente, su mente estaba intacta y podía hablar con normalidad, pero era evidente que estaba en mucho dolor. Verla sufrir me rompió el corazón. Confronté a mi padre, preguntándole por qué no me había informado antes o mantenido al tanto de su estado. Me respondió con indiferencia, decírtelo no la iba a curar. Te llamé ahora porque no tuve otra opción. Aunque era cierto que no podía sanar a mi madre, no podía creer que me hubiera mantenido en la oscuridad durante meses. Al llegar, la casa era un desastre, había ropa tirada por todas partes, los platos sucios se acumulaban y los cuartos estaban llenos de polvo y basura. Estaba claro que mi padre no había hecho nada por cuidar a mi madre ni por mantener la casa en orden.
El cuidado de mi madre había sido completamente descuidado, y su espalda estaba cubierta de llagas por estar tanto tiempo acostada. Aunque no esperaba mucho de mi padre, me sorprendió la falta de compromiso de Emory. Se suponía que ella vivía ahí también, pero sus primeras palabras lo dejaron todo claro: no sé hacer tareas del hogar, así que tampoco puedo cuidar a mamá. Qué alivio que Cale haya vuelto. Emory, quien había sido consentida toda su vida, se había convertido en una persona egoísta que se negaba a hacer el más mínimo esfuerzo. Comencé limpiando la casa. El desorden y la suciedad acumulados durante meses no podían solucionarse en un solo día. Me tomó casi una semana. Durante este tiempo, también cuidé de mi madre, quien constantemente se disculpaba por ser una carga. La tranquilizaba con energía positiva, tratando de levantarle el ánimo mientras trabajaba para mejorar su condición. Mientras estaba ocupada con las tareas del hogar y el cuidado de mi madre, ni mi padre ni Emory ayudaban. En cambio, se quejaban. Mi padre gruñía: la comida sabe horrible. ¿Por qué estás flojeando? Eres torpe cuidando a tu madre. Hazlo bien. Para él, era natural que yo me encargara de todo. Emory, por otro lado, me trataba como una sirvienta, diciendo cosas como: Cale, lávame la ropa, la necesito para la escuela mañana, o Cale, hazme un té. Aunque trabajaba de forma remota la mayor parte del tiempo, todavía tenía que ir a la oficina ocasionalmente, pero para mi padre, el teletrabajo era sinónimo de holgazanear en casa. Cada vez que regresaba de la oficina, me esperaba en la entrada gritando: eres una floja encerrada que solo anda vagando mientras descuida la casa. Emory se unía a él, diciendo: eres tan inútil, solo sales a jugar. Sus constantes insultos me desgastaban. Cada vez que salía de casa para trabajar, me enfrentaba a sus palabras hirientes. Para sobrellevarlo, comencé a hacer una parada en mi apartamento para relajarme antes de regresar a la casa familiar. Estaba tan agradecida de haber mantenido ese espacio. Era mi único refugio. Con el paso de los días, sus demandas irracionales empeoraron. Mi padre empezó a decir: debes tener ahorros. Incluso siendo una floja, contribuye a la casa. Emory, quien no hacía nada, comenzó a pedirme dinero, diciendo: voy a hacer una excursión con mis amigos. Dame dinero. No me trataban como hija o hermana, sino como una sirvienta y un cajero automático. Un día, Emory gritó: mi anillo desapareció. Cale, ¿sabes dónde está? Por supuesto, no tenía idea. Nuestros gustos eran diferentes, y no tenía ningún interés en sus cosas. Cuando le dije que no sabía, se metió corriendo a mi habitación. Sorprendida, la seguí, pero un momento tarde, para cuando entré, ella sostenía el anillo en la mano y gritaba triunfante: ¿ves? Aquí está el anillo. Cale lo robó. No había forma de que ese anillo hubiera estado en mi habitación. Me di cuenta de inmediato que Emory me había tendido una trampa. Era un acto mezquino de venganza porque no le había dado dinero. Cuando encontró su anillo, corrió rápidamente hacia mi padre, que acababa de llegar a casa. Me acusó de haberlo robado, y él le creyó sin cuestionar. ¿Robarle cosas a Emory? ¡Qué patética eres! No crié a una hija para que fuera una ladrona, dijo furioso. Por más que intenté explicarle, se negó a escuchar. Emory añadió con una sonrisa maliciosa: no necesitamos a una ladrona como Cale, ¿verdad? Si no fuera porque cuida a mamá, ya la habríamos echado. Ten un poco de vergüenza. Desde ese momento, me etiquetaron injustamente como una ladrona en mi propio hogar. Una noche, durante la cena, mi padre se enojó de repente, sin razón aparente. Eres inútil, ni siquiera sabes hacer las tareas del hogar correctamente. Mira esta comida tan horrible. No estás aportando dinero a la casa. ¿Crees que tu trabajo es suficiente? Eres una floja que no hace nada más que perder el tiempo. De repente se levantó gritando: ya estoy harto. Voy a destruir tu juguetito. Me congelé. Se refería a mi computadora, mi herramienta de trabajo más importante. Si la destruía, estaría arruinada. Corrí detrás de él hasta mi habitación y lo detuve justo antes de que la tocara. Emory estaba detrás de él, sonriendo como si disfrutara del caos. Para entonces, sentía que mi cuerpo y mi mente estaban al borde del colapso. Poco después, mi madre falleció tranquilamente. Siempre me había agradecido por cuidarla y le dolía profundamente como mi padre y Emory me trataban. Su partida me dejó completamente vacía. Mi corazón estaba destrozado, y ni siquiera podía llorar. Mientras tanto, mi padre y Emory no derramaron una sola lágrima. En lugar de eso, parecían aliviados, como si se hubieran liberado de una carga. Ninguno de nosotros lloró, pero por razones completamente opuestas. Después de un funeral silencioso, mi padre me llamó al salón. Tu madre ya no está.
Y no te necesitamos más. Quiero que te vayas de esta casa de inmediato, dijo con frialdad. No hay lugar aquí para una inútil que ni siquiera aporta dinero. No me sorprendió. Una parte de mí ya lo esperaba. Aún así, escucharlo en voz alta me dolió profundamente. Intenté defenderme, explicando todo lo que había hecho por la casa y por mi madre, pero no quiso escuchar. Emory intervino. ¿Qué? ¿Piensas quedarte aquí y seguir siendo una carga? Eres como un parásito, una pulga o una garrapata. Sus palabras me golpearon como una bofetada, y sentí que me mareaba por la crueldad. Entonces, mi padre añadió un golpe más, sobre la herencia de tu madre, debes renunciar a ella. Nunca había pensado en la herencia de mi madre. El amor que me dio fue más que suficiente, algo que jamás recibí de mi padre o de Emory. No la quiero. Renunciaré a la herencia y me iré, dije con firmeza. Pedí un día para empacar y comencé a preparar mis cosas de inmediato. Al día siguiente, mi padre preguntó, ¿estás lista para irte? Apúrate. Respondí con determinación, me voy. No quiero tener nada más que ver con esta casa ni con ustedes. Adiós. Cargué mis pertenencias en un taxi, dándome cuenta de lo poco que tenía. Era extraño dejar la casa de mis padres nuevamente después de 9 años, pero esta vez sabía que no volvería jamás. Mi tiempo allí había sido vacío y doloroso, pero encontraba paz al saber que hice lo mejor que pude por cuidar a mi madre. Regresé a mi pequeño apartamento y solicité cambiar mi modalidad de trabajo remoto a presencial. Me sentí agradecida de haber mantenido ese espacio como mi refugio. Mi rutina diaria volvió, pero trabajé más duro que nunca, enfocando toda mi energía en avanzar y tratando de olvidar lo que había pasado. Unos 3 meses después, recibí una llamada de mi padre. A pesar de que había cortado lazos con él, no quería contestar, pero lo hice de mala gana. ¿Qué es esta nota de adeudo? Es una cantidad ridícula. ¿Eres alguna clase de encerrada? ¿Cuánto estás ganando siquiera? Exigió, frenético y disparando preguntas una tras otra. Permanecí tranquila. No, no soy una encerrada. De hecho, trabajo mucho y gano un salario mucho más alto que la mayoría de las personas de mi edad. También he ahorrado una buena cantidad a lo largo de los años. Cuando comencé a cuidar de mi madre, compré equipo y herramientas para mejorar su calidad de vida, sabiendo que las finanzas de la casa eran ajustadas. También contribuí a los gastos mensuales del hogar para aliviar su carga, incluso antes de que mi padre exigiera dinero. Ya estaba apoyando económicamente en silencio. Pagué la colegiatura de Emory para que mi madre no tuviera que preocuparse. Agradecida por mis esfuerzos, mi madre insistió en documentar todo de manera clara. Por eso hizo redactar una nota de adeudo por el dinero que yo había aportado. Mi apoyo financiero sumó una cantidad significativa, y la nota de adeudo significaba que ahora mi padre y Emory eran responsables de pagarme. Como ya había renunciado a mi parte de la herencia, estaba exenta de cualquier reclamo sobre ella. En otras palabras, ellos tenían que devolver todo el dinero que les había dado. Después de explicarle esto a mi padre, guardó silencio por un momento antes de gritar que también renunciaría a la herencia. Sin embargo, como él y Emory ya habían gastado parte de ella, no tenían derecho a hacerlo. Le dije que trabajara duro para pagarme como corresponde y le recordé que ya había cortado lazos con él. Luego colgué y lo bloqueé. Después de esto, mi tío, el hermano de mi madre, causó más problemas para mi padre y Emory. No lo había visto en mucho tiempo, pero hablé con él durante el funeral de mi madre. Al notar que algo andaba mal conmigo, le confié todo lo que había pasado. La casa donde vivían mi padre y Emory era, en realidad, propiedad de mi tío. Mi madre la había estado rentando, pero los derechos de renta pasaron a mi padre y a Emory por la herencia. Sin embargo, mi tío se negó a renovar el contrato de arrendamiento. Aunque los inquilinos tienen ciertos derechos legales, mi padre y Emory no pudieron enfrentarse a mi tío, y debido a sus acciones, terminaron perdiendo la casa. Mi padre, que ya estaba bajo revisión en su trabajo, finalmente fue seleccionado para un recorte de personal y perdió su empleo. Emory, que ya no podía pagar la universidad, tuvo que abandonar sus estudios justo antes de graduarse, sin hogar ni empleo. Se mudaron a un pequeño apartamento. La mayoría de los ahorros para la jubilación de mi padre se destinaron a pagarme la deuda, y a su edad, sería difícil para él encontrar otro trabajo. Las posibilidades de Emory de conseguir un empleo decente también eran inciertas. Ambos terminaron aislados, viviendo como encerrados en una habitación oscura y pequeña. Mientras tanto, gracias a mi esfuerzo y dedicación, conseguí nuevos clientes y lancé nuevos proyectos. Fui promovida al puesto de jefa de división, la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia de la empresa. Aunque tomó más tiempo del que debería,
Ahora estoy enfocada en mentorizar a la próxima generación y en ayudar a que la compañía sea más inclusiva y abierta.